Hola, hola, muy buenos días a todos. La verdad es que sentimos mucho no haber estado reunidos el día de hoy como todos los domingos, pero que en este minuto la lluvia, el tiempo, no nos ha dejado, además que nosotros acá estamos aislados, no podemos ir a la ciudad, está lleno de agua todo, entonces no pudimos juntarnos como estamos acostumbrados a hacerlo. Pero gracias al Señor que hasta aquí espero que Dios a todos les haya guardado, todos estén bien, se encuentren todos bien, es lo que espero, sé que Dios lo hace, Dios cuida a su pueblo y doy gracias al Señor por eso. Pero quiero compartirles un trocito de la palabra del Señor, hoy día leyendo la palabra en la mañana muy temprano. Me gustó mucho, hermano, me tocó mucho un mensaje, una carta que le manda el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, o sea, a los hermanos de Efesios, los Efesios. Y me doy cuenta, hermano, del poder de la gracia de Dios, porque eso es lo que habla la palabra. Dice que el apóstol amaba mucho a la iglesia de Éfeso, porque oraba mucho por ellos, porque ellos habían recibido a Jesucristo, llevaban una vida muy de cristianos, muy fieles al Señor. Y él les escribe, hermano, en la carta y les dice de estas palabras, le dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y me doy cuenta qué poderosa es la gracia del Señor, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos salvos por gracia. O sea, la gracia de Dios es tan grande que Él nos redimió, Él nos salvó. Dice que, como le dijo Pablo a los hermanos efesios, les dijo: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es lo que el Señor hizo con nosotros. Nosotros estábamos sin Dios, sin esperanza. No teníamos ninguna oportunidad de ser salvos. Pero en su misericordia el Señor Jesús, Él nos redimió, Él nos rescató de allí, del pecado, de la inmundicia, ¿cierto? Nosotros también en esos tiempos anduvimos los mismos pasos que ellos anduvieron. Pablo le dice: en los cuales anduviste y en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. De ahí Pablo le decía a los hermanos de Éfeso que Dios les había rescatado de allí, del pecado, de la inmundicia, de tantos vicios. Y a nosotros también el Señor nos rescató, nos sacó de allí, de los vicios, de la droga. Caminábamos sin Dios, sin esperanza, no teníamos ninguna esperanza en nosotros. Caminábamos por los deleites del mundo, nos gozábamos en la carne, todo era bueno, todo era perfecto para nosotros según nuestro pensar. Pero ocurre que cuando uno mira la palabra del Señor se da cuenta que ese camino no nos lleva a ningún punto de bendición, sino que todo lo contrario. Dice que ellos estaban allí siguiendo la corriente del mundo y nosotros también seguíamos la corriente del mundo. Pero la gracia de Dios, eso queremos que entender. Salvo dice que somos por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios fue tan grande, el regalo más lindo que el Señor nos dio, que por la gracia de Él nosotros somos redimidos, somos comprados a precio de sangre. Y hoy día podemos tener esa esperanza viva de que al partir de esta tierra hay un lugar que nos espera. Pero cuando estábamos en las tinieblas, cuando estábamos en la oscuridad, no teníamos una meta. Caminábamos sin meta, sin rumbo. Y estando en el mundo, estando en las tinieblas, lo sentíamos bien, perfecto. Pero más no llevábamos o no teníamos ninguna meta donde íbamos a llegar. Entonces, el apóstol Pablo amaba mucho la iglesia de Éfeso. En los capítulos que siguen, le habla mucho a ellos. Le habla de las armaduras que el Señor le entregó para que se defendieran en la tierra
como a nosotros el Señor nos entregó las armaduras, y de la misma manera el Señor nos dio a nosotros la gracia, la unción del cielo. Podemos orar, podemos clamar al Señor, podemos pedirle al Señor que abra los cielos para nosotros, y Él lo hace. Entonces tenemos que cuidar, hermano, iglesia, tenemos que cuidar esa bendición, la gracia que el Señor nos dio, el regalo más precioso que el Señor nos dio. Mira, cuando tú oras al Señor, siempre dile de esta manera: Señor, dame de tu gracia y de tu favor. Cuando tú estás orando y pidiéndole al Señor de la gracia de Él y del favor de Dios, tú le estás pidiendo al Señor que Él te proteja en los momentos difíciles, que te traiga la bendición, la provisión diaria. Y qué rico cuando tú tienes la seguridad de que no estás solo, sino que hay alguien que está contigo. Y donde quiera que vayamos, siempre tenemos esa seguridad de que no estamos solos. Qué rico poder caminar en el mundo. Yo cuando voy al centro, por ejemplo, o estoy donde hay mucha gente, yo siempre dentro de mí pienso y digo, qué bendición más grande que yo no ando solo, sino que alguien anda conmigo. Y cuando ese alguien está con nosotros, que es el Espíritu Santo, entonces, hermanos, cuando nosotros somos felices y estamos guardados y protegidos por la sangre del Cordero, y el Espíritu Santo está con nosotros, ¿cierto? Anduvimos en tiempo atrás en estos mismos pasos que le decía el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice? Que cuando resucitó Jesús, cuando resucitó de los muertos, el Señor nos dio vida como a Él le dio vida. ¿Me entiende? Él nos dio vida a nosotros, juntamente con Cristo Jesús. ¿Dónde? Allí en la cruz. Cuando Él resucitó del sepulcro, dice que ahí vino para nosotros la vida, y vida en abundancia. Aún estando nosotros muertos en pecado, Él nos dio esa vida para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Sabemos que yo siempre digo esta palabra: yo tengo un Padre rico. Con Cristo, con Dios en nuestra vida tenemos riqueza. Porque la Biblia dice que el Señor Dios es el dueño de todas las cosas. Y yo siempre confío en Él, siempre en los momentos críticos, difíciles, porque también tengo momentos críticos, también tengo momentos difíciles, no porque sea el pastor, que predico, que enseño, pero soy un ser humano que también tengo momentos difíciles, críticos, pero ahí donde yo me acuerdo de la palabra del Señor y le digo: Señor, tu misericordia me rescató. Y si tu misericordia, tu amor me rescató, hoy día puedo decirte: Señor, necesito tu ayuda. Y el Señor abre los cielos y nos ayuda, nos bendice. Dios se preocupa de todo, hermano. A veces pensamos que Dios no se preocupa de todo. Él siempre está preocupado de todo, pero el Señor nos pide algo: que seamos fieles, nos cuidemos, nos guardemos y estemos siempre conectados al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo guía nuestra vida, si el Espíritu Santo, hermano, está en nuestro hogar, está con nosotros, la protección de Dios de seguro que está contigo, que está conmigo y que está con todos los que le sirven al Señor. Porque Él nos guarda siempre que nosotros estemos haciendo su voluntad. Por eso que es tan importante entender claramente que la gracia de Dios es tan grande, que es el regalo más lindo que el Señor nos ha dado, y que podemos estar bajo esa protección, porque hay muchos que a lo mejor quieren estar bajo la protección. Mira, yo me topo con tanta gente de repente que me dicen: yo creo en Dios, yo tengo tanta fe en Dios, yo creo en Dios, y qué lindo que creer en Dios, me dicen muchas personas. Pero ¿cuál es, qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que la persona no hace? Dice la Biblia que si yo creo en Dios, yo hago lo que el Señor dice en su palabra.
Pero ¿qué pasa con esas personas que creen en Dios, pero no hacen lo que el Señor pide, lo que el Señor exige en su palabra? Entonces, cuando yo creo en Dios y cuando yo entiendo claramente que la gracia de Dios fue tan abundante, tan grande, y que el Señor nos rescató, Él nos llamó, entonces yo tengo que tener la seguridad de que si yo me cuido, si yo busco su rostro, si yo me humillo ante su presencia, si yo miro solamente a Él por sobre todas las cosas, Dios me va a guardar, Dios me va a cuidar y la gracia de Dios siempre va a estar conmigo. Entonces, a veces es fácil decir yo creo en Dios, pero a veces no se hace lo que Dios dice. Y la palabra es muy clara. Si yo hago lo que el Señor me ordena, de seguro que yo tengo la facilidad para clamar a Dios y pedirle. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, del papá con el hijo. Si el hijo es obediente, si el hijo es sometido, el hijo es respetuoso, ¿cierto? Siempre va a tener el apoyo del papá en los momentos críticos, difíciles. El papá va a estar ahí, dispuesto, va a conseguir lo que quiera con el papá porque es un muchacho que realmente no da problema, no hay ningún problema con él, se entienden bien, hay unidad y comunicación. Entonces el papá le va a conceder lo que el hijo quiere. Igual es el Señor con nosotros. Si nosotros no somos fieles a Dios, contra viento o marea, nosotros tenemos que servirle a Dios. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en estos momentos críticos que estamos viviendo, esta lluvia que ha venido, que hace mucha falta, pero también hay personas, hogares, familias que están sufriendo. Nosotros, gracias al Señor, no, que estamos aislados acá porque no se puede cruzar para Rengo, no se puede ir a Rengo. Pero hay gente que está sufriendo. Y fíjate que mucha gente de esa, que tú has conversado con ellos y te dicen, no, yo creo en Dios, no, yo tengo tanta fe en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Una cosa es creer y otra cosa es hacer. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. La gracia de Dios es lo más lindo que Dios nos ha podido dar. Pero yo le insto a ustedes que seamos fieles a Dios. Que aunque vengan pruebas, dificultades, nada les mueva de su modo de pensar. Que nada les sea aparte del amor del Señor. Siempre fieles al Señor. Confiando de que el Espíritu Santo está contigo. Cuando el Espíritu Santo está con nosotros, está contigo, hermano, todo cambia, todo diferente, ¿cierto? Tú puedes tener esa confianza de clamar a Dios y más todavía que tienes la fe de que en los momentos críticos de tentación Dios te va a guardar, te va a cuidar, te va a proteger. Entonces es lindo poder estudiar la palabra, leer la palabra cada día. Por eso que la Biblia dice escudriñad las Escrituras, porque parece que ahí encontráis la vida eterna. Entonces es importante leer las Escrituras, leer la palabra. Yo cada día les mando el mensaje de la palabra para que usted lo medite durante el día. Y hay muchas personas que Dios les ha hablado por esa palabra y después dicen, por la palabra que pastor usted envió, Dios me bendijo. Porque es así. Porque si Dios nos envía una palabra, es para algo. Entonces, si nosotros guardamos su palabra, estamos bajo la gracia del Dios Altísimo. Entonces, yo le insto en este día, no pudimos reunirnos, pero aquí estoy dándole un pequeño mensaje, hermano, para que usted pueda meditarlo y pueda decirle gracias, Señor, por esa gran bondad, por ese gran regalo que usted nos ha dado, porque dice que el Señor nos dio un gran don. ¿Cuál es el regalo más lindo? Jesucristo para nosotros, porque estábamos muertos, dice, en delito y en pecado, como los demás, pero ¿qué hizo el Señor? Envió a su Hijo a la cruz y Él nos rescató, Él nos compró a precio de sangre. Y hoy día somos felices, hermano. No sé si usted lo es, pero yo soy feliz. Yo tengo esa fe, esa confianza en los momentos críticos de dolor. A veces vienen pruebas grandes, hermano. Y el enemigo siempre trata de tender los trampas, ponerlo algún lazo para que usted se desvíe del camino. Y qué rico cuando tú puedes clamar con esa fe, esa confianza y decirle, Señor, soy tu hijo. Y qué rico poder decirle a Dios, papá, soy tu hijo. Y ahí es cuando Dios nos responde. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
somos creados, somos hechura suya, dice, creados por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó desde antemano para que anduviésemos en ellas. Y yo leía la palabra en esta mañana y leí una parte donde dice que desde antes de la creación del mundo ya Dios nos tenía en cuenta. Uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo todavía no nacía? Pero cuando tú te pones a estudiar la Biblia y te das cuenta que el Señor, Él tenía todo preparado de antemano, dice. Todo estaba preparado. Y imagínate tú que el Señor te tiene en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que tú nacieras, ya Dios te tenía elegido. ¿Por qué? Porque Dios sabía que tú ibas a nacer. Entonces, con más deseo, con más ánimo, con más ganas, tenemos que buscar el rostro del Señor cada día. Yo siempre me tomo de la palabra del Señor en el libro de Crónicas, cuando dice la palabra, si se humillare mi pueblo. Yo siempre tomo ese mensaje y lo hago rema para mí, cuando digo, si se humillare mi pueblo en el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, les perdonaré y les sanaré. ¿Sabes tú que esa palabra yo la hago rema para mí? Yo siempre, hermano, en los momentos difíciles de prueba, hago rema esa palabra. Yo le digo, Señor, tú dices que si yo me humillo ante tu presencia, tú me vas a oír. Y vive Dios que nunca Dios me ha dejado huérfano. Jamás. En las cosas más mínimas, el Señor abre los cielos. Cuando yo veo que no hay nada, el Señor toca y trae. ¿Por qué? Porque Él cuida a sus hijos. Somos hechura suya, dice, en Cristo Jesús. Entonces, ¿y para qué nos preparó el Señor? Para buenas obras. Para hacer buenas obras. No para andar haciendo cosas incorrectas, ni andar en el pecado, en la inmundicia. El mundo, mira, el príncipe de las tinieblas, Satanás, el diablo, siempre está poniendo, como digo yo, de repente te pone una muestra, algo que te atraiga, un cuadro nos presenta para que la persona sea atraída por eso. Hoy día tantas cosas que el diablo ha inventado, dime tú, tantas cosas que la ciencia ha creado, y hay mucha gente que de repente se mete en eso y se va olvidando del otro lado que es buscar el rostro del Señor. Pero cuando tú lo buscas, es maravilloso. Desde que yo me alegro de poder compartir con ustedes estas líneas de la palabra del Señor. No estamos en la iglesia, no es igual, pero la palabra es la misma. Entonces, qué maravilloso es poder hoy día compartir con ustedes desde mi casa acá. Estoy solamente con Diego y qué rico es poder hablar con ustedes. Ya no se quedaron sin palabras. Ustedes van a decir, nos fuimos a la iglesia, pero el Señor tomó al pastor y nos compartió una palabra. Y yo les animo a ustedes, busquemos siempre la presencia de Dios. Siempre la presencia de Dios. Y cuando usted la busque con el corazón, usted va a decir, tiene razón lo que el pastor nos enseña. Un abrazo para ustedes, de verdad que los bendigo, pero quiero orar por ustedes. Sé que están en sus hogares mirándome, viendo esta grabación, y yo voy a orar por ustedes ahora, los voy a bendecir de este lugar, porque estoy feliz de poder compartir de aquí. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Mira, antes no podíamos hacerlo, pero hoy día están los medios, están los implementos para poder predicarles. Puedo estar aquí en la casa y yo puedo hablar con ustedes. Entonces, y gracias al Señor por eso. Le pido la oración también por mi hija Soraya, que tuvo un pequeño accidente. En este minuto está en Santiago, en el hospital de Santiago. Yo le pido la oración por ella. Tiene un problemita que algo le pasó en el ojo, le saltó un aceite caliente. Entonces, orar por ella. Estamos muy preocupados, pero no desesperados. Sabemos que el Señor está activando los ángeles y está abriendo los cielos. Así que yo voy a orar por todos ustedes, hermanos, en este minuto, y los voy a bendecir con la fe, la confianza de que Dios guardará a su pueblo. Fíjate que si hay algo que yo hago todos los santos días, hermano, es cubrir con la sangre de Cristo todo el ministerio,
toda la iglesia, los hogares, las familias, que nunca les falte nada, que nunca un hijo, un descendiente suyo tenga que mendigar el pan. No, porque estamos bajo la gracia del Dios Altísimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te alabo, te glorifico, Señor. Tú eres nuestro Dios. Señor, te pido una bendición especial para todos mis hermanos que van a ver este programa, que van a ver esta grabación, Señor. Yo en esta hora te pido una bendición especial para cada hogar, cada familia sea protegida y guardada con tu sangre gloriosa, Señor. Creo que es el arma más poderosa que usted nos dejó, su sangre, Señor. Y en este día yo bendigo cada persona, cada niño, si hay enfermos sean sanados, Señor, sea usted restaurando donde hay problemas, dificultad, pero que su mano poderosa siempre esté protegiéndolo, cuidándolo. Se lo pido, mi Dios, creyendo en esa palabra. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Oh Dios, te adoro en este día, te doy gracias en este día. Bendigo a tu pueblo en este día. Oh santo, 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 santo. La presencia de Dios está aquí en este minuto, hermano. Aunque usted no lo crea, a lo mejor usted no está conmigo aquí, pero yo siento algo especial en esta hora en mi vida y sé que su pueblo siempre estará bajo su protección. Los bendigo en esta hora a todos, bajo esa gran bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un abrazo grande para todos, un abrazo muy apretado para todos. Y bueno, en la semana vamos a estar orando al Señor en las casas, tal como lo hemos estado haciendo, que ha sido una tremenda bendición. Pero hay algo que quiero aconsejarle. Cuando estemos orando de 8 a 9, si por alguna razón usted no pudo orar de 8 a 9, le voy a dar un consejo. No ponga el dedito como que está orando. No mienta, porque estaríamos pecando. Sino que no haga nada, pero después usted ore la hora como corresponde. Yo en muchas oportunidades, por alguna razón, no he orado a las 8 o 9, pero de repente oro la hora 9 a 10 o de 7 a 8, pero siempre estoy orando la hora, porque Dios quiere que el pueblo sea moviéndose de una manera poderosa. Y hemos estado viendo la bendición de Dios, ha estado llegando gente a la iglesia y eso es rico, es bueno. Entonces sabemos que Dios nos escucha. Así que un abrazo, bendiciones para todos. A cambio de su amor, yo fallaría. Quiero saludarlo en este día, quizás un día de lluvias, pero conectado siempre con la presencia del Señor. Y quiero tener una reflexión en el día de hoy relacionado con la ofrenda, que yo le he titulado Tesoro en el Cielo. Y eso está en Segunda de Reyes 21. Es una de las palabras que más ha impactado mi vida, que me sorprendió mucho, y por eso quiero compartirlo hoy día con ustedes. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, esto es maravilloso, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano y añadiré a tus días 15 años. Qué maravillosa palabra. Es una palabra que nos enseña muchas cosas. Creo que sin duda Dios no solamente mira nuestras actitudes dentro de la iglesia, no solo nos mira cuando le alabamos, cuando le adoramos. Su presencia va con nosotros a todas partes. Y además, Él está mirando la intención de nuestro corazón. ¿Cómo hacemos las cosas? Si verdaderamente lo hacemos de corazón.
Por eso, cuán importante es que podamos llegar con un corazón dispuesto, sincero, no para que nos vean, sino que con ese fuego que debe estar en nuestros corazones. Ese fuego debe ser el que nos mueva a hacer todas las cosas. Y ese fuego es su presencia, que debe estar continuamente en nuestro corazón. El llegar cada domingo, el entregar mi ofrenda, Él lo está grabando todo. Así lo veo yo. Y hay 3 puntos que quiero compartir de esta palabra. El número 1 dice nunca rendirse. Nunca rendirse. La palabra dice, Ezequías se volvió a la pared y oró. Tal vez fue la peor noticia que pudo recibir Ezequías, pero él no se quedó quieto, sino que él se volvió a la pared y oró. En ese momento de más angustia es cuando él recordó que había un Dios de lo imposible, ese Dios que todo lo puede y que todo lo tiene para nosotros. A lo mejor estás viviendo algo muy terrible en el día de hoy, alguna necesidad muy grande, pero yo quiero decirte que lo que hay que hacer es volverse a la pared como lo hizo Ezequías y orar, buscar el rostro del Señor. 2. En nuestros tiempos de crisis debemos recordar nuestros tesoros en el cielo. Ezequías le dijo a Dios, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Nada de lo que hagamos para Dios queda sin recompensa. Hasta lo más pequeño que tú entregues para Dios tiene recompensa. Quiero decirte que cada ofrenda que preparas cada domingo, tal vez con esfuerzo, es un tesoro que estás guardando en el cielo. 3. Dios puede cambiar las malas noticias en buenas noticias. La palabra dice que antes que Isaías saliera, Jehová le habla y le dice que se devuelva y que le diga a Ezequías que ha escuchado su oración, que le sanará y aún más, que le añadirá 15 años. Yo no sé lo que tú estés viviendo hoy, pero quiero decirte que Él hoy puede cambiar tu lamento en baile, puede transformarlo todo en el día de hoy. Esa situación complicada, Él la puede revertir a tu favor. Él recordará que has sido fiel, que estás cada domingo en la iglesia, que eres fiel en tus ofrendas. Y sabes, cuando somos fieles a Dios, a Él no le queda más remedio que bendecirnos. Cuando somos fieles a Dios, a Él no le queda más remedio que contestar nuestra oración. Así que tú tienes que creerlo en tu corazón. Quiero que prepares tu ofrenda con todo tu corazón en el día de hoy, como si estuviésemos en la iglesia, con una actitud de adoración. Esa ofrenda se está guardando en el cielo para esos momentos de crisis, de prueba. Ahí está, y el Señor lo va a recordar, y Él te va a ayudar en los momentos más difíciles que tú estés pasando, de más necesidad, de enfermedad. El Señor va a recordar todo lo que tú has hecho para Él. Quiero invitarte a ofrendar en este día, tal vez un día de lluvia, como dije anteriormente, pero nuestro corazón debe estar lleno de la presencia de Dios, con ese fuego, esa pasión. Eso nunca debe perderse en nosotros. Y en el día de hoy nos toca ofrendar, y yo te invito a que lo hagas por los medios que ya todos conocemos, pero no te quedes sin hacerlo. Una bendición muy especial para ti, que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga.